días, gusto en saludarles. Es un verdadero placer para mí compartir la mañana de hoy, o no voy a decir la mañana, este tiempo que nos da la oportunidad de formarnos, de fortalecernos como profesionales, como personas, nos da la oportunidad de ver horizontes diferentes sobre lo que nosotros podemos hacer o podemos cumplir como objetivo o meta en nuestra vida. Planificación estratégica es la unidad curricular, la cual comparto con ustedes en mi posición de facilitadora. Planificación estratégica, antes de entrar de lleno en lo que la planificación estratégica significa, comprende, estima y sobre lo que ella se valora, pues es necesario comprender el marco en el que ella parte para fortalecer otros procesos que se dan en distintos contextos, en distintas áreas del saber, en distintas, em, de distintas formas, ¿sí? Antes de dar inicio, como les decía, es necesario que penetremos en el marco de una ciencia y de una arte que tiene como base fundamental este fenómeno de la planificación. Y me estoy refiriendo en este punto a la administración. La administración como ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas, relaciones de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr en los organismos sociales. Esto nos lo dice Jiménez y es una definición de la administración que nos dice palabras más, palabras menos, que se refiere a un sistema de relaciones y de esfuerzos cooperativos. Y aquí es bueno que nos empecemos a preguntar qué tiene que ver esto de esfuerzo cooperativo y qué tiene que ver la administración en el contexto del alcance de los objetivos, de las metas, de los propósitos que tiene un ente, una persona o un conjunto de personas o un sistema o una organización completa o un sistema en el que está esa organización. También nos dice CAS que es la coordinación de hombres, recursos y recursos materiales para la consecución de objetivos organizacionales, lo que se logra por medio de 4 elementos. Dirección hacia objetivos a través de gente, mediante técnicas y dentro de una organización. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo hago para lograr esos objetivos, para conseguir esos objetivos organizacionales a través de esos 4 elementos de la dirección hacia objetivos, a través de gente, mediante técnicas y dentro de una organización? Y vamos a encontrar en cada una de esas definiciones que nos va llevando a un proceso en el que se sienta la base que permite, en este caso, la dirección, que permite valorar lo que tengo para poder avanzar, que me permite utilizar métodos, técnicas dentro de un contexto, independientemente que sea una organización simplemente. Chiavenato nos dice que es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos organizacionales. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la, mm, ¿por qué si esto es planificación estratégica, entramos hablando de la administración? Es sencillo, porque la administración, que es lo que finalmente nos permite em,
apropiarnos de la ciencia, de colocar, de dirigir, de distribuir recursos, de implementar técnicas, de tomar decisiones para hacer que un contexto funcione eficaz y eficientemente. Pero todo eso lo logro cuando yo preveo muchas cosas, cuando yo analizo, cuando yo comprendo que todo contexto, toda organización, todo grupo requiere, antes de conseguir esas metas, esos objetivos, requiere, o sea, tiene procesos y esos procesos requieren ser valorados, requieren ser pensados, requieren ser analizados. ¿Para qué? Para yo saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir, o hacia dónde voy y cómo voy, las condiciones en las que puedo ir, con lo que yo cuento para poder ir. Y eso me lo da ese primer proceso que tiene la administración, que es la planeación, es decir, la planificación. Por eso es que es tan importante este fenómeno dentro de ese sistema, dentro de esa relación, dentro de ese conjunto de principios, de técnicas y prácticas que realiza la administración a objeto de ser eficaz, de ser eficiente, de ser productivo, de ser competitivo. Cuando yo analizo todo este número de acciones, me doy cuenta que no es más que la planificación que se está haciendo presente para poder concretar, para poder concretar lo que yo quiero hacer o lo que quiero lograr o hacia donde yo quiero llegar. Entendido lo que es la administración y visto entre cada aspecto que acabo de mencionar, entre cada idea que acabo de presentar, vemos cómo la administración se hace importante en el día a día, no solo de una organización, sino de la vida misma. Yo diría que en la naturaleza del ser, porque nosotros como personas, como individuos, ¿sí? Que tenemos pensamientos, que tenemos deseos, que tenemos anhelos, pues organizamos todo lo que nos rodea, nos organizamos incluso internamente para poder alcanzar lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos como personas, como profesionales, como individuos, componente de una sociedad, eh, como, como seres humanos, ¿sí? Nosotros empezamos a organizar lo que nosotros queremos y esa organización, ese estudio de cómo yo voy a alcanzar las cosas, nos ubican en el contexto de la administración, en el día a día nuestro, nos acostamos y abrimos los ojos en la mañana. Todo es un proceso continuo de administración en el que la planificación se hace presente para nosotros concretar esa, esa, esa parte operativa del día a día y finalmente concretar objetivos a lo largo de nuestra vida. Fíjense que hablo de objetivos a lo largo de la vida y hablo de metas en el día a día. ¿Sí? Hablo de una parte operativa y hablo de una parte estratégica. Bien, una vez que tenemos estas ideas, yo tengo que considerar que la planificación, de acuerdo con lo que vengo diciendo, pues es una actividad tan común en nuestra época que si en algún momento nos preguntamos quiénes son los que planifican, quiénes son los planificadores, eso inmediatamente me lleva a generarme otra pregunta. ¿Quién no hace planes en la vida? ¿Quién no hace planes en el día? ¿Quién no hace planes para existir, para sobrevivir, para mejorar,
para ser competitivo, para ser madre, para ser padre, para ser esposa, para ser esposo, para ser hijo. ¿Quién no tiene un plan hoy día? Todos los seres humanos tenemos planes y entonces todos, de una u otra forma, somos planificadores. Más que nunca, la humanidad en su esencia mide, proyecta, experimenta, diseña, en suma, está planificando todo. Está planificando para la vida, está planificando para el momento, está planificando para superar contingencias, planificamos para todo. Planificamos el amor, planificamos la comida, planificamos el vestirnos. Es una constante planificación y con ella una constante administración de todo lo que tenemos, porque en la medida que nosotros vamos planificando, en esa misma medida nosotros vamos viendo cuáles son los caminos que nos llevan a conseguir esos objetivos, cuáles son los recursos de los que nosotros disponemos. Cuando se habla de manera empírica, de la planificación, como lo estoy haciendo aquí a nivel general, siempre se relaciona a la idea de organizar, de ordenar, de programar, de coordinar, en fin, de prever. De eso se trata la planificación. Cuando yo penetro, ¿sí? Ahondo algo más en el concepto, está claro que la idea central que aparece es la de, yo diría que la de fijar actividades con el propósito de alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos propósitos mediante el uso eficiente de recursos. Robbins y Coulter nos dicen que la planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar, coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines que hay que hacer y se ocupa también de los medios como hay que hacerlo. Ezequiel Ander Eyck nos dice que planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y de acciones articuladas entre sí que previstas anticipadamente tienen el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o ilimitados. Cuando yo analizo estas dos ideas de estos dos autores que todo el tiempo han venido trabajando sobre la planificación, entonces puedo decir que la planificación, sin duda alguna, es un proceso es un proceso continuo que nos ubica en el contexto de cómo voy a hacer las cosas, de para qué las voy a hacer, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que nos importa en un momento o qué es lo que yo pretendo para llegar a ese fin, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las acciones que debo tomar. Desde esa perspectiva, yo diría, y vuelvo insisto en que es un proceso que permite organizar y seleccionar acciones que conllevan el cumplimiento de objetivos propuestos a través de la investigación y la utilización de recursos disponibles. Y fíjense que aquí estoy diciendo algo que no ha aparecido en estos conceptos y es la investigación. ¿Por qué la investigación? ¿Qué tiene que ver la investigación con la planificación? Tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque la investigación, cuando yo estoy en ese proceso de planificar, me ubica en un contexto de la realidad. ¿Sí?
Y para yo ubicarme en ese contexto, tengo que saber qué está sucediendo, cómo están sucediendo las cosas, por qué suceden las cosas, qué llevó a que lo que estoy observando, lo que yo estoy viviendo, lo que estoy necesitando, llegar al punto en el que estoy pretendiendo alcanzar un punto B. O sea, estoy en un punto A y necesito alcanzar un punto B. ¿Qué me llevó a estar en ese punto A? ¿Cómo llegué allí? ¿Y qué sucedió? O sea, ¿cuáles son esos antecedentes que me tienen allí donde yo estoy ubicada? ¿Y cuál es la necesidad que yo tengo de llegar a un punto B? ¿Por qué no me conviene estar en este punto A? ¿Por qué tengo que llegar al punto B? Entonces, allí entra y hace un trabajo fenomenal la investigación y con ella la utilización de los recursos de los que yo puedo disponer para alcanzar lo que se quiere hacer. Entonces, es un proceso sistemático en el que primero se establece una necesidad y como acto seguido, pues se desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella. ¿Cómo la puedo asumir? ¿Dentro de qué marco estratégico tengo que actuar? Tengo que identificar esas prioridades, determinar cuáles son los principios funcionales que, que, que tengo que efectuar para lograr alcanzar el objetivo que me propongo con la planificación. Visto desde este modo, esto me lleva a pensar, ajá, ¿y dónde? ¿Y por qué? ¿Y quiénes aplican la planificación? Y lo decía al principio, los aplicamos todos. ¿En qué contextos? En todos los contextos, independientemente, desde contextos muy complejos hasta contextos muy simples. Y es allí donde, dependiendo de algunos factores que tienen que ver con el ámbito de intervención, que tienen que ver con el marco temporal y que tienen que ver con el nivel de especificidad, entonces, tomando en cuenta eso, es que yo aplico un tipo diferente de estrategia. Y normalmente o frecuentemente o comúnmente se habla de la planificación estratégica, se habla de la planificación táctica y se habla de la operación, de la planificación operativa, atendiendo a esos tres factores: el nivel de especificidad, el ámbito de intervención y el marco temporal. Ubiquémonos entonces en la planificación estratégica, que es el tipo de planificación sobre el cual nosotros vamos a profundizar en esta unidad curricular. La planificación estratégica, pues, está focalizada en el largo plazo y el cumplimiento, y se refiere al cumplimiento de objetivos y metas duraderas. Mientras que la planificación táctica, pues hablamos de un mediano plazo y para temas como muy específicos, para el logro de acciones eficientes. Mientras que la planificación operativa o la planificación operacional, pues nos ubica o está centrada en el corto plazo y en temas específicos para el logro de objetivos, yo diría que de objetivos determinados. La planificación estratégica, vuelvo entonces a retomarla y digo que consiste en un plan integrado. Ella abarca la integralidad del contexto para el que yo estoy planificando o del sistema para el cual yo estoy planificando y que permite el funcionamiento en su totalidad. Su ejecución depende de la toma de decisiones, de la gerencia y contempla los aspectos, vamos a ver, por ejemplo, pudiésemos hablar de los aspectos financieros. Tiene que ver con la misión, con la visión, con los objetivos y sobre todo con los objetivos que se plantean las organizaciones a largo plazo y tiene que ver con la estructura de la empresa. Eso con respecto a la planificación estratégica. Mientras que la táctica
que es a mediano plazo, consiste en repasar las metas generales para definir objetivos específicos. Su ejecución depende de cada responsable, de cada área, podemos decir, de cada jefe dentro de una organización y debe cumplir con sus respectivas tareas y funciones. La planificación operativa, entonces, por su parte, consiste en una serie de acciones básicas fundamentales para garantizar el desempeño de una organización y un proyecto en el corto plazo. En el corto, y yo diría que alcanzaría hasta cierta medida en el mediano plazo, pero fundamentalmente es en el corto plazo. La planificación operativa, pues esta se centra en los recursos disponibles, en qué tiene a la mano para poder cumplir todas las funciones, la manera en que se hará uso de esos recursos y las tareas necesarias para alcanzar los objetivos que se plantean la organización. La planificación estratégica, entonces, podemos decir, perdón, ajá, em, ajá. Podemos decir entonces que es un esfuerzo deliberado, disciplinado, para dar lugar a decisiones y acciones fundamentales que conforman y orientan lo que una organización es, lo que hace y por qué lo hace. Eso no lo dice Brisson. Planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura dirigidas al logro de objetivos por medios preferibles. Eso nos lo dice Bernays. Cuando yo analizo estos conceptos de planificación, nos ubica en esa perspectiva que nos dice, viendo bien lo que contiene los conceptos que están allí, que definitivamente planificar es un proceso. Un proceso, es decir, una actividad, yo diría que continua, una actividad unitaria, que no termina con la formulación del plan. Para nada, ¿sí? Esta es una actividad que implica un reajuste permanente de todo lo que interviene en ese proceso de planificación, de medios, de actividades, de fines y sobre todo de los caminos y de los procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre algunos aspectos de la realidad sobre la que estoy planificando. Estos reajustes se hacen de acuerdo a una estrategia y para ello hay que tomar en cuenta los diferentes actores sociales, hay que tomar en cuenta los factores de contingencia, hay que tomar todo lo que se necesita con respecto a lo que se ha analizado, a la situación, a la propuesta de renovación que se esté desarrollando, a todo lo que surge de manera cambiante en la situación. Por eso decimos que es un proceso continuo, porque tenemos que estar en permanente formulación y reformulación de ser necesario, en un permanente reajuste de lo que se efectúa a objeto de poder cambiar o adecuar lo que nosotros estamos haciendo para lograr alcanzar los objetivos estratégicos de una organización, de un ente. ¿Sí? También este proceso trae implícito ese conjunto de decisiones que deben ser formuladas por los responsables. Entonces, tendríamos que hablar de un proceso preparatorio, ¿sí? Que es el que formula, es el proceso que ejecuta, que formula, que tiene que ver con las personas encargadas de diseñar ese plan, de diseñar ese programa, de esa planificación, ¿sí? Y
demanda de técnicas, demanda de profesionales. Entonces, no es cualquier persona quien planifica, son equipos técnicos profesionales que hacen posible que la planificación se lleve o sea, se estructure, se diseñe de la mejor forma y que sea llevada y presentada a esas personas que manejan el poder, vamos a decirlo así, el poder político para aprobar la realización de ese plan, de ese programa. La planificación y la ejecución son dos cosas diferentes, recordémoslo. Si bien son dos procesos interrelacionados, son distintos y deben considerarse analítica y metodológicamente separados. Entonces, lo preparamos y se presenta para ser aprobado y posteriormente ser ejecutado. Se habla de que la planificación es un conjunto, pero un conjunto eh, que nos sirve, es un conjunto que nos sirve de acciones para formular políticas, para tomar decisiones. Es un, tiene un carácter, yo diría que específico, es el tratar esas decisiones, es decir, con una matriz de series sucesivas interdependientes de decisiones. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Se trata de eso, de ese conjunto, de esas relaciones sistemáticas entre sí dentro de una situación que de por sí es dinámica e interactiva. También podemos decir que este proceso de que esta planificación estratégica tiene presente las decisiones para la acción. Y es que la planificación es una actividad con una intencionalidad eminentemente práctica. ¿Sí? No tiene sentido planificar para guardar lo planificado. Se supone que se planifica para actuar. Y es aquí donde es muy frecuente los errores que se cometen en la administración. Y cuando me refiero a la administración, pues me refiero a todo esa gestión que se realiza en un contexto pequeño, mediano, grandes, independientemente, esas decisiones para la toma de la acción frecuentemente tienen ese error que olvidan que se planifica para actuar. Entonces se hacen grandes planificaciones que simplemente quedan en el papel, que no se cumplen. Y es allí donde, por ejemplo, sin hacer alusiones a ningún gobierno en particular, pues los gobiernos cometen el error frecuente de que se planifica mucho, pero simplemente queda allí porque no se cumplen las acciones que se planifican. Entonces, esto de la decisión para la acción es lo que no se debe olvidar en la planificación, que es una actividad con una intencionalidad eminentemente práctica. Es futura, la planificación estratégica es futura. La planificación es siempre una actividad que concierne al futuro, porque si no, no planificaríamos, sino que simplemente actuamos y ya. ¿Sí? La planificación se piensa, se desarrolla para, para, mm, para practicarla, ¿sí? Pero antes se piensa, entonces allí entra perfectamente ese término futuro, ya sea que la consideremos como una función administrativa o bien como que se le considere como un conjunto de procedimientos para elaborar planes, para elaborar programas o proyectos. Este futuro que prevé la planificación, está expresado operativamente en el lenguaje de la planificación estratégica se denomina una situación objetivo. Está dirigida sin duda alguna al logro de los objetivos. Y esto lo venimos diciendo desde el principio. Siempre se planifica para alcanzar objetivos por medios preferibles.
¿Qué me quiere decir esto de que se utilizan medios preferibles? Se trata de identificar los medios con respecto al input de los recursos disponibles, o sea, lo que tenemos. No quiere decir que no implementemos recursos que no tengamos, sí, pero eso requiere la obtención de esos recursos. Entonces se habla de que la planificación se efectúa por medios preferibles. También nos encontramos con, con los momentos de la planificación, o sea, no se planifica simplemente por planificar, ¿sí? O cuando digo voy a planificar, lo tomo como un acto deliberado de lo que yo puedo hacer como administradora o como planificadora. No, la planificación tiene momentos y estos momentos los podemos clasificar en un momento analítico explicativo, en un momento normativo, en un momento estratégico y en un momento táctico operacional. Y fíjense que cada uno de estos momentos, de una u otra forma, lo he mencionado a lo largo de las definiciones que he presentado sobre la planificación. Primero en una perspectiva general y después desde la perspectiva de la planificación estratégica. Cuando hablo de ese momento analítico explicativo de la planificación, es cuando como planificadora me ubico en el contexto sobre el cual voy a actuar o voy a desempeñar mi papel. Y allí empiezo a analizar qué pasa en ese contexto, cuál es la situación que amerita una planificación, qué pasa allí, cuál es la situación de la que yo debo partir para llegar a lo que yo quiero hacer. Para elaborar eso se trata de la elaboración de un diagnóstico y para elaborar ese diagnóstico llamado situación inicial en la planificación estratégica, es preciso realizar un ensamble articulado de 4 niveles de análisis. Esos 4 niveles de análisis me hablan de los antecedentes, de las tendencias o prognosis y del contexto. Por ejemplo, cuando hablo de los antecedentes, es ubicarme en la realidad de cómo llegué yo a ese punto en el que estoy situada. Cuando hablo de las tendencias o la prognosis, es para identificar las situaciones futuras predominantes, elaborando diferentes escenarios acerca de lo que sucedería, por ejemplo, si las tendencias presentes se mantienen. Cuando hablo del contexto enmarcado en la situación problema que se estudia, es la totalidad social de la que se forma parte. Entonces, fíjese que este momento analítico es fundamental para yo saber, como planificadora, hacia dónde voy a ir partiendo del conocimiento y de la comprensión de dónde estoy situada en ese momento en el que doy inicio a la planificación. Es lo primero que yo tengo que saber. Reflexionar, comprender, analizar y explicar dónde estoy, qué me llevó a eso, para poder empezar a razonar, a dilucidar hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que hacerlo, qué debo reunir, con qué debo contar. Después tenemos un momento normativo. Antes de continuar con esta explicación del momento normativo, quiero que nos ubiquemos un poquito en esa reflexión donde incluíamos la investigación dentro de la planificación. Y decíamos que ella era un elemento funcional dentro de esa planificación. Y este momento analítico explicativo nos ubica en esa investigación. ¿Sí? Es como cuando nosotros estamos desarrollando un trabajo de investigación en el que estamos explicando el problema
para yo saber, ¿sí? Y generar una propuesta sobre ese problema, pues yo tengo que caracterizar, ¿sí? Esa realidad. Tengo que decir qué la está causando, em, cuáles son las consecuencias de que esa actividad, de que los hechos continúen, y yo pronostico sobre ese conocimiento que voy reuniendo, sobre esos antecedentes. Yo voy construyendo una perspectiva que me ubica en un futuro si continúo situada dentro de ese problema, dentro de esa situación. Entonces, eso es investigación y ese es el momento analítico y explicativo de la planificación. Una vez que ya sé lo que está aconteciendo, una vez que ya tengo conocimiento qué está causando la situación, pues tengo que pasar al siguiente momento. Y entonces ese momento me ubica en el momento normativo, ese momento que me va a decir a dónde quiero llegar, hacia dónde tengo que dirigir mis esfuerzos para concretar para concretar una respuesta a la situación. Y ese momento me ubica en el deber ser. Vuelvo a los trabajos de investigación para hacer la relación. Cuando nosotros estamos investigando, una vez que ya tenemos ubicado todo el problema, mm, que ya sé hacia dónde quiero ir o hacia dónde quiero llegar o hacia dónde apunta la propuesta que yo voy a hacer, entonces yo paso al siguiente capítulo en la investigación que me ubica en ese marco teórico referencial, en ese marco filosófico, en ese marco que me marca, en ese marco que me esboza el origen del deber ser. Y es aquí donde ese momento normativo haya respuestas hacia dónde tiene que ir el problema para que sea una situación ideal. Una vez que yo conozco la realidad, que profundizo en ese deber ser, hacia dónde quiero llegar a través del diseño de ese deber ser, es donde yo expreso la situación objetivo y de ella se deriva un arco direccional del plan y de las estrategias de acción. Fíjense entonces que este momento normativo se resume en esto. El deber ser es una cuestión fundamental. ¿A dónde queremos llegar? ¿A qué camino tengo que seguir de acuerdo con ese deber ser para poder concretar el objetivo? Posteriormente, me hallo en el momento estratégico. ¿Qué camino ir construyendo? ¿Qué camino voy a labrar a partir de la situación inicial que tengo? Y cuando me refiero a esa situación inicial, me refiero a ese momento analítico explicativo, tomando en cuenta el momento normativo, o sea, con el conocimiento de cuál es el deber ser de la situación o del objetivo que yo voy a alcanzar. Allí se produce ese momento estratégico y habrá que recorrer un camino que supone un conjunto de acciones que se den en un sistema social. Es un juego incierto, es un juego, yo diría que interretroactivo o de interretroacciones entre todos los actores y factores sociales presentes en la situación, ya sean de índole positiva o de índole negativa. Sabiendo a dónde se quiere llegar, o sea, teniendo claro ese modelo normativo, la cuestión fundamental es la eficiencia direccional. Y aquí entonces hablamos de eficiencia, de eficacia, de efectividad de las diferentes acciones que conducen a la situación objetiva. Finalmente, tenemos ese momento táctico operacional, cómo hacer para lograr que se concreten esos objetivos. Es la fase en la que se deben producir los hechos
y definitivamente pues es una fase de operaciones que van provocando ese cambio situacional. Se recorre un arco de coyuntura que bien lo define el autor Matus como el camino que media entre la situación inicial y la situación inmediata siguiente que un actor estima posible. Cuando nosotros hacemos todo este recorrido, nos damos cuenta de la importancia que tiene la planificación. Y aquí entonces nosotros podemos decir que así, de manera general, no específicamente de la planificación estratégica, sino de la planificación en general, es que el planificar nos permite trazarnos de manera clara los objetivos. La planificación mejora los niveles organizacionales, funcionales y operacionales. ¿De quién? De cualquier contexto, ¿sí? Permite analizar, controlar y evaluar los resultados obtenidos. Permite corregir errores. Es importante en innumerables ámbitos. Termina siendo una herramienta útil hábito y un buen hábito que servirá para consolidar el éxito. Modelos de planificación. Modelos de planificación hay muchísimos. Y yo diría que eso adecuando a se va adecuando a los contextos, ¿sí? A los ámbitos, se va adecuando a las necesidades, se va adecuando a las estructuras, se va adecuando a las intenciones. Mm, y en este punto, cuando yo incursiono en los modelos de planificación, me dice que hay modelos básicos, que hay modelos basados en problemas, que hay modelos de alineación, hay modelos de escenario, hay modelos orgánicos, hay modelos basados en problemas, ya lo dije, y hay modelos inspiradores, ¿sí? Dependiendo de la situación que yo tenga, del momento en el que yo esté viviendo, del contexto y de la necesidad o del deseo, en esa medida pues se van planteando los modelos. Cuando yo hablo de un modelo básico, puedo decir que este modelo pues se refiere a una planificación que es ideal para establecer, por ejemplo, la visión, la misión, los objetivos, los valores de una organización. Y este modelo ayuda a delinear los pasos específicos que se deben seguir para alcanzar los objetivos. Eh, para alcanzar los objetivos, supervisar el progreso, para mantener todo encaminado y abordar problemas que vayan surgiendo dentro de los contextos organizacionales. Cuando yo hablo de modelos basados en problemas, pues el objetivo de este modelo es esencialmente una, o sea, es como tiene objetivos como más dinámicos. Es muy popular para las entidades que quieren crear un modelo más integral y es como la prolongación del modelo básico. Mientras que los modelos de alineación eh, son modelos populares y ayudan a alinear, como su palabra lo dice, las estrategias productivas con los recursos que se tienen, por ejemplo, y específicamente en este punto se habla de las tecnologías que permiten eh, entre las estrategias productivas y las tecnologías de la información, alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Y en este tipo de planificación hay que considerar perspectivas diferentes. Por ejemplo, se habla de la ejecución de la estrategia, del potencial tecnológico, del potencial competitivo, del nivel de servicio que se está brindando. Mientras que el modelo de escenarios, si se combina con otros modelos,
por ejemplo, con el modelo básico o con el basado en problemas, es particularmente útil si también necesita considerar factores externos como, por ejemplo, las regulaciones gubernamentales, los aspectos técnicos, los cambios demográficos. ¿Sí? Son modelos que se asumen para ese tipo de momentos. Está el modelo orgánico, que también es llamado de autoorganización, y este modelo es un proceso, tiene un proceso o un enfoque diferente a los lineales de los modelos anteriores. Aquí, en este modelo de planificación, se trata de enfocarse en el proceso de aprendizaje y de crecimiento en lugar de alcanzar objetivos. Por tanto, son modelos que se toman de planificación estratégica, pero a muy largo plazo. ¿Sí? También tenemos el modelo en tiempo real. Este modelo fluido puede ayudar a las organizaciones a que enfrenten cambios rápidos en los entornos de trabajo. Y están los modelos inspiradores, que se trata de ese modelo que permite revitalizar los procesos creativos y permite como que se generen cambios que favorecen y motivan a los que forman parte de esa, o que tienen que ver directamente con lo que la planificación este, está investigando o está proponiendo o está planificando. ¿Sí? Dentro de los contextos, esto no quiere decir que sean los únicos modelos, hay muchísimos modelos y lo vengo acotando en relación a que tiene que ver con los ámbitos de actuación, tiene que ver con esos... con esa intervención que puede tener la planificación. Y, por ejemplo, en el contexto de la gobernabilidad existen modelos, por ejemplo, como el modelo integral de planificación estratégica, el modelo de Gusten, Nolan y Pfeiffer, el modelo para la planificación estratégica de Willing y Hunger, y el modelo de estratégica para el sector público que diseñó el Banco Interamericano de Desarrollo. En este primer modelo de planificación estratégica se refiere a los principios de un sistema y representa la interacción de los componentes de una organización con respecto a la organización misma. Si yo hablo del modelo de Kaplan, que es un modelo que se ha asumido para la gobernabilidad en algunos contextos, este modelo pues nos habla de cuadros de mando integral y se basa en traducir estrategias en objetivos estratégicos. Es un modelo netamente vertical de mando y control. Si hablo del modelo de planeación estratégica de Willen y Hunger, pues me ubico en que en este se tomó en cuenta cuatro elementos centrales. Aquí se habla del análisis del entorno interno y externo, del planteamiento de las estrategias en base a la misión de la organización, de las organizaciones, de los objetivos alcanzables, y hace énfasis en los resultados de las acciones planificadas. Y aquí trae la implementación y la evaluación de los planes. Y el modelo de planificación estratégica para el sector público, diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo, establece una perspectiva estratégica que permite identificar alternativas para la retribución de recursos y el rendimiento de cuentas con respecto a los bienes y servicios. Fíjense que cuando nosotros hablamos de modelos de planificación, pues depende de los planificadores, se van adecuando modelos que se ajusten a las necesidades, que se ajusten a lo que se quiere lograr, a lo que se quiere alcanzar. Existe permanentemente creación de modelos diferentes de acuerdo con las necesidades que se tengan, con las estructuras, de acuerdo con los, con las estructuras y con los contextos, con los momentos, incluso con los momentos históricos que existen o por las cuales pasan las organizaciones, los sistemas, los estados, las naciones, las comunidades, incluso las personas. ¿Sí? Para todo hay un modelo o hay la posibilidad de adaptar modelos a lo que se requiere. Bien, con esto
con esta, con este pequeño esbozo de lo que es la planificación, los modelos, em, los momentos, podemos ver que la planificación sencillamente tiene muchas ventajas, yo diría más ventajas que desventajas, aunque allí hay plasmadas algunas, podemos ver que dentro de las ventajas que tiene es que plantea orden y propósitos, marca necesidades de cambio futuro, considera la complejidad de las variables que afectan a la acción que se desea emprender, proporciona control, fomenta el logro de los objetivos, exige la visualización de un todo, aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones y ayuda a gerentes a ganar estatus. Mientras que las desventajas nos habla de que está limitada por la precisión de la información, por los hechos futuros, por los costos elevados, por las barreras psicológicas, por el ahogo a la iniciativa, por la demora de las acciones, las exageraciones y el valor práctico limitado. Todo en la vida tiene ventajas y desventajas, pero yo le sumo a la planificación más ventajas que desventajas, porque una vez que yo logro atacar cada, cada objetivo que se plantee la planificación, que, que la valoro, que la recorro, que la desarrollo en ese ir y venir que tiene la planificación, porque ella no es definitiva, ni me garantiza, ni me garantiza que todo va a estar bien. Si bien es cierto todo eso, también es cierto que me da la oportunidad de corregir, que me da la oportunidad de cambiar, que me da la oportunidad de tomar nuevos caminos, de retomar otras iniciativas que me lleven a lograr lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer para mi organización, para mi contexto, para mi vida, para el país, para el Estado, para la nación. ¿Sí? Aquí hablamos hoy de la planificación en términos, yo diría que generales, ¿sí? Pero tenemos que tener claro que en el contexto de las ciencias políticas, la planificación es un instrumento de trascendental importancia, es un instrumento fundamental que determina, que conduce el desarrollo, la evolución, el desarrollo de un Estado, de una nación, de una de un contexto comunitario. Entonces, las dimensiones que ésta tiene sobre los efectos sobre ese desarrollo son de especial importancia, razón por la cual tenemos que no simplemente saber que es un proceso continuo, sistemático, eh, en fin, no solamente saber lo que ella en su concepto encierra, sino saber hacia dónde nos puede llevar la planificación cuando se hace de la mejor forma, cuando se elabora cada momento con el debido análisis, la debida comprensión, con el debido respeto de los efectos que ella produce sobre lo que yo estoy trabajando, sobre lo que estoy haciendo, sobre la organización en la que estoy, sobre el estado en el que yo me muevo. Entonces vamos a analizar esa parte. Bien, con esto me despido la mañana de hoy. em, Refiriéndome un poquito más en este punto, a recordarles que en la plataforma ya está el plan de actividades que tenemos que desarrollar. Allí está especificado, son 3 actividades. Previo al plan de evaluación hay una misiva en el que les doy la bienvenida, en el que les explico los aspectos fundamentales de cómo va a ser prácticamente la relación que van a tener ustedes como participantes y yo como facilitadora. Es mi intención, pues, atenderles de la mejor forma posible y la forma de comunicarnos más exacta es la plataforma. Entonces, utilicemos los medios de los que disponemos para comunicarnos y a través de ellos pues puedo contestar a cualquier inquietud, a cualquier pregunta, disipar
cualquier inquietud que ustedes tengan. Y bueno, no me resta más sino desearles que tengan un feliz día. Gracias por su atención y estaré atenta a las preguntas o a las necesidades que ustedes tengan como participantes en relación a esta unidad curricular Planificación Estratégica. Hasta el próximo encuentro.